Bueno, como dijo Diego, voy a presentarles una síntesis de lo que fue mi trabajo de tesis doctoral. Bueno, el género Leptodactylus está constituido actualmente por 83 especies que se distribuyen desde el sur de los Estados Unidos, en Norteamérica, hasta el centro de Sudamérica y algunas islas oceánicas, y se caracteriza por oposición en nidos de espumas. Uno de los pioneros y de los que más estudió a este género en sus inicios fue Heyer, que en 1969, hace poco más de 50 años, presentó dos trabajos muy importantes para el género, en el cual lo redefinía y clasificaba a las 30 especies que se conocían hasta ese momento en 5 grupos fenéticos. Así, según la hipótesis de Heyer, los grupos Leptodactylus melanonotus y Leptodactylus latrans eran los más primitivos, que colocaban sus nidos de espuma directamente en los cuerpos de agua. El grupo Leptodactylus pentadactylus representaría el primer paso hacia una vida más terrestre, con nidos de espumas colocados en depresiones en el suelo, cerca de los cuerpos de agua. El grupo Leptodactylus fuscus depende menos del agua aún, con nidos de espumas colocados en cámaras incubatrices construidas por los machos en el suelo, y las larvas permanecían ahí hasta inundarse y salir al exterior. Y por último el grupo Leptodactylus marmoratus, con larvas endotróficas colocadas en cámaras subterráneas, que bueno, la posición de este grupo fue bastante discutida a lo largo de los años y finalmente fue transferido al género Adenomera. Los 4 grupos restantes sufrieron a lo largo de los años varias revisiones taxonómicas y se propusieron hipótesis filogenéticas para algunos de los grupos y para algunas especies. La única hipótesis filogenética para todo el género actualmente todavía es la de DeSai colaboradores, que en 2014 propusieron tanto hipótesis a partir de secuencias de ADN, utilizando genes mitocondriales y nucleares, como hipótesis de evidencia total, donde utilizaban las secuencias de ADN, caracteres morfológicos y ecológicos de larvas y adultos, y recuperan estos 4 grupos que había propuesto Heyer con algunas modificaciones. De los 4 grupos de especies, Leptodactylus fuscus es el grupo más taxonómicamente más diverso, incluye actualmente 34 especies que están adaptadas a la vida terrestre. Como ya les mencioné, colocan sus nidos de espuma en cámaras incubatrices en el suelo, y para lo cual tienen modificaciones de las características morfológicas relacionadas con estos hábitos fosoriales, como por ejemplo la osificación de huesos del cráneo o la hipertrofia de miembros anteriores. Este grupo es considerado taxonómicamente complejo debido a la existencia de numerosas entidades crípticas y de difícil delimitación. Dentro de este grupo encontramos a Leptodactylus mistacinus, que fue descrita en el año 1861 por Burmeister como Cystignathus mistacinus para la localidad tipo de Rosario, en Argentina, y bueno, posteriormente fue transferida por Bullinger al género Leptodactylus y asignada por Heyer al grupo Fuscus, donde mantiene su posición hasta la actualidad. Esta especie presenta una distribución muy amplia que va desde las laderas orientales de los Andes en Bolivia y las yungas en Argentina, hacia el este hasta los estados del centro y sur de Brasil, y hacia el sur hasta la región pampeana en Argentina y Uruguay. En esta amplia distribución ocurren un gran número de ecorregiones, como por ejemplo el Chaco, el Pantanal, el Cerrado, la Caatinga, el Bosque Atlántico, Pampas, entre otras, que incluyen una gran variedad de ambientes muy contrastantes. Bueno, además de esta amplia distribución, diversos estudios indicaron la existencia de variación en varios sistemas de caracteres, como por ejemplo, con respecto a la morfología de adultos, es evidente la variabilidad, al menos en los patrones de coloración y cantidad de tubérculos blanquecinos. Aquí vemos algunas ilustraciones y fotografías de la bibliografía donde se evidencia esta variabilidad. Incluso Chey en 1980
presentó dos formas de la especie, más coloreada, con patrones con más manchas, y otra más lisa, pero todos son descripciones puntuales de algunas poblaciones de la especie. Con respecto a las larvas, también se encontró en la bibliografía incongruencias entre algunas características, como por ejemplo la posición de las aletas dorsales o el número de queratodontes, pero en este caso también se restringe a algunas descripciones para poblaciones puntuales y algunos pocos individuos. Con respecto a la bioacústica, también son las descripciones de algunas poblaciones, donde podemos observar cantos muy similares en todas las que se presentaron. Sin embargo, varios autores, como por ejemplo La Villa, indicaron diferencias llamativas en cuanto al sitio desde donde los machos emiten las vocalizaciones. También se detectaron polimorfismos y politipismos cromosómicos, con respecto a la morfología de algunos cromosomas y a la posición y número de las regiones organizadoras de nucleolos, las NORs. Y por último, un análisis de divergencia genética donde estudiaron especies de Bolivia, indican que las secuencias incluidas, que eran de poblaciones de Bolivia y de Uruguay, señalaban la existencia de divergencia genética moderada entre estas secuencias, acompañada por diferenciación morfológica. Es así que todos estos antecedentes de variabilidad y su amplia distribución señalaron la necesidad de hacer una revisión taxonómica de esta especie para determinar si se trataba de un complejo. Además, nada se sabe de su historia evolutiva, de su variabilidad genética y de cómo los procesos que modelaron los paisajes de Sudamérica afectaron a la distribución de esta variabilidad. Es por eso que planteamos la hipótesis de que la especie nominal Leptodactylus mistacinus, considerada como una especie de amplia distribución, corresponde a un complejo de especies cuyas distribuciones actuales y estructuras genéticas fueron profundamente influidas por procesos históricos y recurrentes que actuaron sobre la región neotropical. Los objetivos de la tesis fueron, por un lado, un objetivo general de contribuir al conocimiento de los patrones de diversificación de los linajes actuales de neobatracios neotropicales, particularmente en poblaciones atribuidas a Leptodactylus mistacinus, y como objetivos específicos planteamos resolver el estatus taxonómico y las relaciones filogenéticas de los linajes de la especie, y evaluar los posibles procesos que afectaron al patrón de distribución de las poblaciones. Para esto, planteamos por un lado un análisis integral de múltiples sistemas de caracteres, que son abordajes que se utilizan bastante actualmente, donde se busca la congruencia entre fuentes de información independientes. Hay muchísimos caracteres que pueden ser utilizados para este tipo de análisis. En este caso, utilizamos secuencias de ADN, morfología, bioacústica y citogenética. Entonces, con secuencias, trabajamos con genes mitocondriales y nucleares, realizando análisis filogenéticos, análisis de delimitación de especies y distancias genéticas. Con respecto a la morfología, se analizó la morfología externa, morfometría y osteología de ejemplares adultos, provenientes de colecciones. Con respecto a la bioacústica, se analizaron parámetros cuantitativos y cualitativos de cantos de anuncio, y se analizaron los comportamientos ligados a la emisión de estos cantos. Y con respecto a la citogenética, se analizaron tinciones convencionales y diferenciales. Además, otro enfoque que puede ayudar mucho para la resolución de estos problemas taxonómicos es la filogeografía, que es la disciplina que se encarga de estudiar la distribución espacial y temporal de la variabilidad genética y la influencia de los pasados sobre las mismas. Es una disciplina relativamente reciente, bueno, ya tiene 20 años, entonces está en permanente construcción, y en la región neotropical en particular son cada vez más los estudios que abordan los análisis filogeográficos, pero todavía poco se sabe de las especies de anuros con distribución al sur del neotrópico.
Entonces, en este trabajo realizamos análisis de filogeografía a partir de genes mitocondriales y genes nucleares, estudiando la diversidad genética, estructura poblacional e historia demográfica. Bueno, les voy a mostrar un resumen de los resultados. Entonces, con respecto a los caracteres moleculares, se realizaron análisis filogenéticos de máxima parsimonia y bayesianos a partir de 72 secuencias asignadas a Leptodactylus mistacinus de toda la distribución de la especie. Se incluyeron casi todas las especies del grupo Fuscus, algunas representantes de cada uno de los otros grupos de especies, y bueno, secuencias outgroup. Entonces obtuvimos en los resultados la monofilia tanto de Leptodactylus como el grupo Fuscus. Todos los ejemplares incluidos en el análisis se anidaron en un clado junto con Leptodactylus cuprus, Troglodytes y Bufonius. Se recuperaron como dos linajes independientes, separados por distancias de entre 3 al 4,4% para la porción terminal del gen mitocondrial 16S, que es considerada como una distancia genética moderada, pero suficiente como para considerarlas como especies candidatas dentro de los anuros neotropicales. La posición filogenética de lo que sería el complejo Mistacinus se asimila a lo encontrado en los análisis de evidencia total de SA y colaboradores, sin embargo no concuerda con otras hipótesis disponibles como el análisis de secuencias de este trabajo de SA y otros trabajos que trabajaron con características morfológicas. Es llamativo las incongruencias entre nuestros resultados de los análisis filogenéticos moleculares con los de DESA. Se encontraron varias diferencias importantes, pero pueden deberse a la calidad de las secuencias utilizadas en dicho trabajo, debido a que se encontraron varios casos de secuencias contaminadas o mal determinadas. Con respecto a los linajes obtenidos, por un lado tenemos a todos los ejemplares de distribución en el Chaco, que a partir de ahora lo denominamos un linaje chaqueño o Leptodactylus sp. Y por otro lado tenemos a todos los restantes ejemplares de la distribución original del Leptodactylus mistacinus, que como incluye la localidad tipo, pasan a ser Leptodactylus mistacinus sensu stricto en este trabajo. Los genes utilizados no nos permiten determinar la relación entre todos los terminales, sin embargo algunos grupos importantes se recuperan en este análisis, como por ejemplo tenemos por un lado un clado que incluye a todos los ejemplares del norte de la distribución de la especie en Brasil, por otro lado un clado con los ejemplares del centro de la distribución en Brasil y los restantes ejemplares incluidos en el trabajo. Estos tres clados se recuperan con poca distancia genética. Además, se hicieron análisis más centrados en la delimitación de especies, como el modelo generalizado mixto de Joule-coalescencia y el modelo Ginland, que en ambos casos nos indican que todos los ejemplares utilizados que eran asignados a Leptodactylus mistacinus constituyen en realidad dos clústeres genéticos diferentes, es decir, nos confirman esta separación de los dos linajes que serían consideradas dos especies distintas. El Leptodactylus mistacinus sería un complejo constituido por dos especies según los análisis filogenéticos. Pasando a los caracteres morfológicos, se analizaron más de 1000 ejemplares de toda la distribución de la especie, estudiando caracteres sugeridos para el grupo Fuscus en particular y para Leptodactylus y Leptodactylidae, y hay varias de las características que se estudiaron que nos permitieron identificar dos morfotipos distintos. Por un lado tenemos un morfotipo que tiene distribución chaqueña, que vemos acá en el mapa con los puntos negros, coincidiendo con los resultados de los análisis filogenéticos, que están caracterizados por una forma general robusta, una coloración dorsal marcadamente rojiza, en particular entre los pliegues dorsolaterales, que son bastante gruesos, patrones de coloración con rayas indefinidas, un anillo timpánico oscuro,
y a partir de los análisis morfométricos se identificó que la cabeza tiene una forma más ancha que larga. Con respecto al resto de la distribución, corresponde a otro morfotipo, son los marcados en blanco, que presenta una forma más grácil, con coloración dorsal en tonalidades marrones, un patrón de coloración con rayas más finas y un poco más definidas, un anillo tipánico claro, y la cabeza sería más larga que ancha. Dentro de estos dos morfotipos se encontró variabilidad en las tonalidades de la coloración, por ejemplo, o en la cantidad de tubérculos. Sin embargo, es fácilmente distinguible cuando un ejemplar pertenece a uno u otro de los morfotipos. Se realizaron análisis de la osteología, se realizó una descripción detallada de los huesos de ejemplares de ambos morfotipos, utilizando tanto machos como hembras, y se encontraron diferencias sutiles, en particular relacionadas con el tamaño y la forma de nasales y prevomers. Bueno, ya se había sugerido que con respecto a la osteología, las especies del género Leptodactylus tienen pocas diferencias entre diferentes especies. Con respecto a los caracteres bioacústicos, todos los cantos analizados de todas las poblaciones incluidas resultaron en cantos simples, donde una nota es igual a un canto, con ausencia de amplitud y modulación de frecuencias. Es decir, que los cantos son indistinguibles, como podemos ver en las imágenes. Acá los cantos tienen estructuras muy similares y los parámetros cuantitativos se solapan. Es decir, que no podemos diferenciar los cantos de una u otra especie, que es algo que ya se vio en algunos otros complejos de especies con distribuciones alopátricas. Es decir, que cuando las especies no están coexistiendo en los mismos lugares, no necesitan diferenciar sus cantos según esto. Sin embargo, si las especies sí están distribuidas simpátricamente, hay diferenciación teniendo en cuenta lo que sería la hipótesis de desplazamiento de caracteres. Lo que sí se pudo corroborar son las diferencias en el comportamiento reproductivo que habían sido señaladas previamente con respecto al sitio desde donde los machos emiten sus vocalizaciones. Los ejemplares de linaje chaqueño se encontraron cantando en altura, sobre troncos caídos o ramas bajas de los árboles, o bien desde el suelo en áreas que están desprovistas de árboles, que es un comportamiento que no fue observado para ninguna otra población de la especie, ni para otros leptodactílidos. Que por lo general, las otras poblaciones encontraron a los machos cantando desde cámaras incubatrices, debajo de troncos caídos o piedras, en lugares donde no querés poner tus manos para muestrarlos. Mentira. Con respecto a los caracteres cromosómicos, todos los ejemplares analizados, que fueron más de 90 de individuos pertenecientes a Argentina, distintas poblaciones de Argentina, Uruguay y Paraguay, en todos los casos se encontraron cariotipos constituidos por 22 cromosomas bibraquiados, metacéntricos, submetacéntricos y subtelocéntricos, con algunas diferencias morfométricas entre los cromosomas de las distintas poblaciones. Esto coincide con los antecedentes ya observados en la bibliografía para poblaciones de Argentina y Brasil. Lo que sí se encontró fue una llamativa variabilidad en las regiones organizadoras de nucleolos, donde tenemos que, por un lado, todos los ejemplares del linaje chaqueño presentaron dos pares de NORS en los pares cromosómicos 4 y 8, acá podemos ver en azul, y con respecto a lo que sería Leptodactylus mystacynus sensu estricto, se encontró bastante variabilidad, donde tenemos a los ejemplares de distribución pampeana en Argentina y Uruguay, con las NOR en el par 8, los ejemplares con distribución en la selva atlántica en Misiones, y norte de Corrientes, con las NOR en los par cromosómico 4, que es algo que ya se había observado para poblaciones de Brasil, donde ejemplares del Cerrado presentaban las NOR en los pares 8, y
las poblaciones de la mata atlántica en el par 4. Además, algunos ejemplares de Leptodactylus mistacinus con distribución en el sur y en el este de la provincia de Misiones y en el norte de Paraguay presentaron adicionalmente una o dos marcas en los pares 8. Esta variabilidad, tanto en posición como en número, es muy llamativa. Y bueno, la posición de las NORS para el género Leptodactylus tiene al par 8 como condición plesiomórfica, y la localización de las NORS en los anoros es muy conservada, donde tenemos por lo general para cada especie un número definido, y un par cromosómico definido. Y con respecto a los números, es muy raro encontrar especies que tengan más de un par de NORS. Las NORS múltiples, como las observadas para Leptodactylus sp, y para algunos ejemplares de mistacinus, es un hecho raro observado en muy pocas especies. Entonces, integrando todo esto que veníamos viendo, tenemos que todos los ejemplares previamente asignados a Leptodactylus mistacinus se recuperaron como dos linajes independientes con distancias genéticas de más del 3% para el gen mitocondrial 16S, que tienen un morfotipo distinto, con diferencias sutiles en la osteología, un complemento cariotípico diferente y comportamiento reproductivo distinto. Todo esto nos permitió identificar al linaje chaqueño como una especie nueva que fue descrita como Leptodactylus apepita, en un trabajo que salió en la revista PeerJ. Apepita hace referencia a la marcada coloración rojiza del lomo de los ejemplares. Y bueno, entonces tenemos que esta especie es endémica del Chaco, que esto es muy importante debido a que el Chaco tradicionalmente era considerado como una región con escasa variabilidad, y son cada vez más los estudios que indican que esto no es así, que hay especies todavía por descubrir, y bueno, es una región altamente castigada por la transformación de la tierra por el desmonte para conversión a la ganadería. Bueno, ahora les voy a mostrar rápidamente los resultados para el segundo objetivo, que sería estructura genético-poblacional y filogeografía. Bueno, nosotros realizamos diversos análisis a partir de secuencias de genes mitocondriales y nucleares. Cada análisis se realizó teniendo en cuenta las características de cada uno de los genes, pero por el tema del tiempo les voy a mostrar solamente algunos análisis que realizamos con el citocromo B. Bueno, en esta diapositiva podemos observar la red de haplotipos del gen mitocondrial. Están todos los ejemplares del complejo de especies, tanto de Leptodactylus apepita como de Leptodactylus mistacinus, y se recuperaron 49 haplotipos que determinan 3 haplogrupos. Por un lado, tenemos un haplogrupo que reúne a los 10 haplotipos de Leptodactylus apepita de distribución chaqueña, y tenemos 2 haplogrupos para Leptodactylus mistacinus. Por un lado, todos los ejemplares del norte de la distribución en Brasil, separado por 4 pasos mutacionales de los ejemplares del resto de la distribución de la especie. Para ambas especies se detectaron variabilidades haplotípicas y nucleotídicas elevadas, para Leptodactylus mistacinus más elevado que para Pepita. Y bueno, la forma de las redes, que nos pueden brindar diversas informaciones, nos indican para Leptodactylus mistacinus que tenemos linajes divergentes que están separados por varios pasos mutacionales, y gran separación geográfica que se asocia a la existencia de barreras al flujo génico de largo plazo. Con respecto a la red de Leptodactylus apepita, señala la falta de estructura genética con un haplotipo aproximadamente central acá, y ampliamente distribuido, del que se desprenden haplotipos derivados que están separados por pocos pasos mutacionales. Si vemos la distribución de estos haplotipos en el mapa,
podemos observar que los haplogrupos que se determinaron en la red no se solapan ni comparten haplotipos. Bueno, los colores hacen referencia a los haplotipos de cada uno de los haplogrupos. Para Leptodactylus apepita, el haplotipo 40 es el más distribuido, que representaría el haplotipo ancestral para esta especie, que es el que veíamos en la red como el círculo más grande. Y para Leptodactylus mistacinos es el haplotipo 2, que tiene una llamativa distribución disyunta entre el centro de Brasil, centro de la distribución de la especie en Brasil, y el centro de la región pampeana sería, en Entre Ríos, que son poblaciones separadas por alrededor de 1500 kilómetros. Esto indicaría que el haplotipo 2 es el haplotipo ancestral y que en la distribución de la especie, en su evolución, se dio una retención de alelos ancestrales. Bueno, no les muestro acá, pero también realizamos estos análisis con el gen nuclear, que indicó una menor diversidad y no soporta este haplogrupo del norte, pero bueno, esto se debe a características propias de los marcadores nucleares. Los análisis preliminares de datación molecular a partir de todos los genes disponibles, 12 cis6S, citocromo B y RAG, indican que la divergencia del complejo mistacinos se dio hace alrededor de 4,5 millones de años, a inicios del Plioceno, mientras que la divergencia de las especies dentro del complejo se dio hace alrededor de 600.000 años. En el Pleistoceno, que es una etapa caracterizada por eventos de cambios climáticos. En particular, esto coincidiría con la llamada glaciación pleistocénica más fría, que se dio hace alrededor de 700.000 años, que afectaron al Chaco, y varios estudios resaltan el rol de estas oscilaciones climáticas sobre los distintos grupos de anoros del hemisferio sur. Entonces, estos resultados dirían que esa glaciación fue un puntapié para la separación de las especies. Sin embargo, estos resultados tienen que ser tomados como preliminares. Por un lado, no hay dataciones confiables para Leptodactylus que nos permitan comparar y contrastar estos resultados obtenidos, y por otro lado es necesario ajustar un reloj molecular más confiable y, bueno, realizar análisis más profundos de divergencia de los linajes dentro de cada una de las especies, para entender mejor cómo se dio su distribución, cómo afectaron a su distribución. Analizando brevemente dentro de cada una de las especies, para Leptodactylus apepita analizamos 3 grupos, realizamos análisis de test demográficos y test de Skyline plot para evidenciar los cambios en los tamaños poblacionales históricamente. Bueno, los test en general indican que hay una estabilidad poblacional, excepto para las poblaciones del sur de la distribución de la especie, que indicarían expansión. Sin embargo, los análisis de Scanlan plot sí muestran que no hubieron cambios en los tamaños poblacionales. Así, viendo más detalladamente en el mapa, se evidencia en general la falta de estructura, que bueno, ya fue indicada para otras especies del Chaco, como por ejemplo la Leptodactylus bufonius, que está cercanamente relacionada. Y bueno, esto nos motiva a hacer análisis más profundos de filogeografía para ver cómo se dio esta distribución. Con respecto a Leptodactylus mistacinos, es un lío porque son muchas poblaciones las estudiadas, se las agrupó con grupos de poblaciones según su cercanía geográfica. En general se observa una gran estructuración y los índices señalan estabilidad demográfica. Los test demográficos obtuvieron para casi todas las poblaciones valores que señalan esta estabilidad, excepto para las poblaciones del sur de la selva atlántica, que por un lado se indica de expansión, y fue también la población con mayor diversidad haplotípica y nucleotídica. Y esto tiene importancia porque ya fue sugerido el sur de la selva atlántica como un refugio,
así que podría ser un dato que apoya esta hipótesis. Y bueno, otras cosas llamativas que podemos observar son, por ejemplo, las poblaciones del sur de la distribución, en las regiones pampeanas de Argentina y Uruguay, que tienen diversidades muy bajas y presentan haplotipos endémicos que podrían indicar aislamiento geográfico, y bueno, esto también fue indicado para otras especies con esta distribución. Y bueno, así a simple vista podemos ver cómo, al parecer, los recorridos actuales de los ríos Paraná y Uruguay delimitaron la distribución de los haplotipos en estas regiones. Bueno, todos estos análisis tienen que ser profundizados, y bueno, también lo que podemos ver es que las poblaciones del norte de la distribución mostraron altas diversidades y constituían un haplogrupo diferente, así que también hay que analizar en más profundidad esto. Bueno, en síntesis, en general, las poblaciones se presentan estables, y bueno, la distribución de la variabilidad genética es muy interesante. Entonces, concluyendo, Leptodactylus mistacinus, que era considerada una especie que presentaba una gran variabilidad fenotípica y un amplio rango de distribución, es un complejo constituido por dos especies. Los resultados permitieron la identificación y descripción de Leptodactylus apepita endémica del Chaco, mientras que Leptodactylus mistacinus se mantiene como una especie con una amplia distribución y una gran estructuración tanto genética como geográfica. Los análisis genéticos poblacionales y de filogeografía indican diversidades genéticas elevadas. Leptodactylus mistacinus presenta una fuerte estructuración poblacional, mientras que Leptodactylus apepita no. Y los análisis preliminares de la historia demográfica revelaron que la historia de la diversificación de las especies del complejo data de aproximadamente 600.000 años, y los eventos climáticos posteriores no parecen haber tenido una marcada influencia, al menos en los tamaños poblacionales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. Y ahora Gracias, Rocío. Muy lindo trabajo, muy completo. Bueno, ¿alguien tiene preguntas para Rocío? Paula. ¿Por dónde andas, Paula? Acá estoy. Ya voy para acá. Hola, Rocío. Muy interesante el trabajo. Yo te quería consultar si ese patrón de especies con amplia distribución, que luego se observa que en realidad son linajes distintos los chaqueños, ya se ha observado en otros grupos que sabes vos. Y después te quiero hacer unas preguntas más específicas de por qué separaste geográficamente haplogrupos que parece ser que son todo lo mismo, digamos, cuando hiciste los Bayesian Skyline Plot. Bueno, con respecto a la primera pregunta, dentro del grupo Fuscus hay varios casos de especies que en realidad son complejos, así que se están analizando. O sea, sí, en Anurus es bastante común el tema de que las especies que tienen amplias distribuciones al final terminan siendo varias especies diferentes. Claro, pero la pregunta es el Chaco que siempre estuvo considerado, bueno, sí, todo Pampa, Chaco, todo junto, y que cuando uno empieza a estudiar resulta que lo que tiene el Chaco nunca coincide con lo que está en el resto, digamos. O sea, como que el Chaco tiene una identidad biogeográfica, zoogeográfica, que recién ahora se está revelando un poco con estos estudios. Si vos no, de conocimiento de otras especies no, porque son todavía pocos datos así de anuros publicados para el Chaco, estudios filogeográficos para el Chaco, entonces estaría bueno profundizar con algunos casos más que hayan ahí con dudas. Y la segunda que me dijiste de por qué separar así, es porque necesitábamos algún criterio para reducir el número de poblaciones, algún criterio para analizar, y bueno, hasta ese momento no había hecho análisis más puntuales para esto, como por ejemplo con Gineland justamente, o con BAPS,
que sí estoy utilizando ahora para cuando sea el momento de publicar los datos de la tesis. Tomamos un criterio más geográfico y teniendo en cuenta más o menos algunos clados que nos marcaban los análisis filogenéticos. Ah, ok. Muy buen trabajo. ¿Alguien más tiene preguntas? Juli. Juli, ¿andas por ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, dale. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, bien. Te felicito, muy lindo el trabajo. No, yo tenía como una duda que me llama la atención que, bueno, claramente los estudios que hicieron muestran que a Pepita es netamente chaqueña, ¿no? Es un bicho que está bien, pero está bien en el Chaco central y en el Chaco boreal, ¿no? Sin embargo, en el Chaco austral, o sea, en el Chaco árido, o en el Chaco serrano, por ejemplo, acá en Córdoba, o en el norte de Córdoba, incluso el sur de Santiago del Estero, ahí no está. O sea, y esa parte del Chaco está ocupada por la especie nominal antigua, digamos, por Mistacinus. ¿Se te ocurre qué fenómeno a lo mejor puede explicar, digamos, que ocupe una parte del Chaco y no toda? En realidad eso hay que analizar bien con datos más de las historias de lo que sería geográfico para ver realmente cómo fue la distribución de esto, por qué es esto. O sea, todavía no llegamos a una conclusión del por qué, que es lo que estamos profundizando ahora, pero es un misterio. Sí, es interesante porque Es interesante. es como que en el Chaco austral, si bien es netamente chaqueño el ambiente, la Pepita no está. Y está Mistacinus. Sí. Y aparte yo También veía, están sí, bastante separados por las sierras de Córdoba ahí, como que claro, es muy marcada la aparte, separación entre las especies, no es que hay una transición entre una y la otra, sino es como que una quedó restringida. O sea, por eso es lo que te digo de ver los procesos que afectaron a la región y ver qué es lo que hizo que la especie quede en ese sector. totalmente, sí, muy interesante eso. Y es como, o que pienso también que a lo mejor una invasión reciente, una invasión en el sentido de que una expansión reciente de Mistacinus a la zona austral del Chaco, pero no puede ser tan reciente porque ustedes encuentran cierta estructura ya filogeográfica, o sea, es como que tienen unos haplotipos particulares los de la zona de las sierras y el Chaco de Sí. Córdoba, etc. Entonces, Igualmente, analizando otros análisis que no los mostré, que son justamente de distribución, de cómo se dio la colonización a los diferentes lugares. Toda la parte más sur de la distribución de la especie es como que la que llega por último, entonces sí, es más reciente la es más invasión. reciente. Claro, es como una invasión en esa zona. Y otra última preguntita, Rocío, que también me llama la atención, que siempre me llamó la atención de la distribución de Mistacinus. Es como que tenés ese núcleo asociado acá a las sierras de Córdoba, qué sé yo, y medio que salta un poco la distribución hacia el este, hacia los ambientes pampeanos de, qué sé yo, Buenos Aires, la zona de Uruguay, etc. Pero es como que en el medio, en los ambientes pampeanos de Córdoba, por así decirlo, etc., no hay tantos registros. ¿Eso considerás que es una falta de muestreo o falta de bichos en las colecciones o realmente hay un hueco en la distribución un poquito ahí? La verdad que nosotros cuando muestramos en algunas ocasiones fuimos, en realidad no a Córdoba, sino que a Santa Fe, no lo encontramos, pero también tenés que ver el tema de, yo creo que puede ser el muestreo, pero asociado a los cambios antropogénicos también, viste que toda esa zona está muy afectada por las plantaciones de soja y eso, entonces eso también podría afectar la distribución. Sí, porque creo que alguna vez lo hemos charlado con Diego. Si bien hay acá en las zonas bajas, digamos, en el llano, en Córdoba, en Santa Fe, por ahí, no sé, ustedes dicen que tampoco han encontrado mucho, pero es muy notable la abundancia. En la sierra acá es una cosa extremadamente abundante y en otros lugares es como raro el bicho. Así que, bueno, Sí, sí. pero eso asociado a ese haplotipo, asociado a la zona, cosa me llamó la atención.
Sí. Y bueno, no, hermoso el trabajo, muy completo. Felicito a vos y a tu director. Gracias. 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 ¿Alguna pregunta más? Diego, ¿querés decir algo? Si está por ahí. Sí, yo quiero recordarle a Julián Lescano que me debe un asado porque a Pepita cantan arriba de los troncos. Habría que ver. Porque la apuesta era que el Mistacinus cantaba arriba de los troncos en el Chaco y no era Mistacinus. O sea, Rocío nos dejó claramente que es otra especie. Así que eso está por verse. Chan. Bueno, muy lindo todo. Gracias a vos, Diego, también. Bueno, sí. El Ale. Perdón, Tape. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? No, nada más que para apoyar que pague el asado Julián. No, en realidad quería simplemente comentarles que por ahí con las serpientes pasa lo mismo. Hay muchas especies endémicas del norte, del Chaco argentino, digamos, que no alcanzan el sur, digamos, y creo que pasa también con las plantas, como por ejemplo el mismo quebracho colorado que de las zonas bajas que no alcanza. Y creo que ese es un patrón biogeográfico, porque tal vez el Chaco actual cordobés es una expansión más reciente del Chaco hacia el sur y no contiene esos elementos endémicos del norte, que en las serpientes hay verdaderamente muchos, ¿no? Simplemente eso. Para tener Gracias. en cuenta. Gracias. Bueno, gracias a todos los que hicieron las preguntas, a vos, Rocío. Felicitaciones a Diego. Bueno, y ya entramos al receso y nos vemos a las 14.